El 91% de las personas se dedican a realizar el sueño de otros. Los que estamos aquí hacemos parte del otro 9%. Azor Lugo hace un recorrido por historias fascinantes de personas que se atrevieron a cumplir los suyos en la era más grande del emprendimiento. Este es el 9% Podcast. La vida es ya. Mis queridos Niners, bienvenidos a un capítulo más de 9% Podcast. Sé que muchas veces nos encontramos en situaciones y en momentos en los que tenemos que escuchar palabras, en los que tenemos que darnos ánimos a nosotros mismos. Y evidentemente hoy es un capítulo en el que traigo una invitada muy especial que la verdad la sigo desde hace un tiempo, tiene un contenido muy chévere, hace cosas muy interesantes y solamente para arrancar este capítulo quería decirles eso. Hay muchas razones por las que podemos dedicarnos a lo que de verdad nos apasiona y solamente tenemos que dar ese primer paso. Así que la vida es ya, mis queridos Niners. La invitada de hoy, Sara Bojanini. Sara, bienvenida a 9% Podcast. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien. ¿Tú cómo estás? Todo muy bien, Sara, por aquí aguantando un poquito de frío en Bogotá. Me imagino. Acá también está un poquito frío, no me imagino allá. Sí, ¿tú estás en este momento en dónde? Yo estoy en Pereira. Yo soy de Pereira y vivo acá. Regresé hace como 3 años. Viví toda mi carrera y bueno, la universidad en Bogotá. Como 13 años alcancé a estar allá y ya me regresé. Ah, bueno, pero rico. Estás ahorita entonces en un clima más calientico, ¿no? Mucho más, sí. Qué bueno, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? ¿En qué andas? Bueno, no, muy bien. Ando en 1500 cosas al tiempo. De repente me di cuenta que precisamente así quería que fuera mi vida, como que mi día a día yo no solo pudiera saber cómo iba a ser el día anterior o tal vez la semana, programando la semana, pero todos los días son muy diferentes y eso me gusta mucho. ¿Tú estudiaste qué aquí en Bogotá? Y bueno, yo estudié Administración de Empresas en el CESA. Me gradué, estuve trabajando en L'Oréal, digamos que una pasión, un gusto por el mundo de la belleza, del skincare, del maquillaje. Entonces hice la práctica en L'Oréal 1 año y ahí pasé a finanzas, a un perfil mucho más financiero. Entonces estuve en consultoría de riesgo financiero y después pasé a consultoría para emprendedores en una organización que se llama Endeavor y estudié también maquillaje artístico. Wow, esa no me la sabía, está súper chévere. Sí, estudié maquillaje después de mucho tiempo viendo números. Dije, bueno, es hora de explorar la parte creativa de mi cerebro que está latente y quiere salir, entonces estudié maquillaje. Qué bueno, ¿qué es lo que más te ha movido en esa carrera? O sea, ciertamente estás viniendo desde un lado muy numérico, de administración y todo. ¿Y en qué momento dijiste, bueno, chévere hacer algo diferente, hacer otra cosa? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, yo creo que como en todo, en la vida, pues entré en una crisis brutal de identidad, de todo. O sea, yo no me quería parar de mi cama por las mañanas a ir a trabajar. O sea, yo no quería existir básicamente. O sea, suena a drama, pero eso se siente duro, difícil, eso se siente muy mal. Como que estoy haciendo con mi vida, yo por qué me estoy despertando todos los días a ir a hacer una cosa que no quiero hacer, porque está bien hacer cosas que uno no quiere de vez en cuando, pero todos los días, ay no. Entonces entré en una crisis a los 24 años, tenía 24 años, entré en una crisis muy poderosa y no sé si es como una característica de mi personalidad, no lo conversaba con nadie.
como que me lo tragaba, pero en algún momento lo conversé con un amigo, le dije, mira, estoy sintiendo esto, ¿usted se siente así? Me dijo, claro, yo creo que a todos nos pasa, le recomiendo que vaya a terapia. Y arranqué terapia con el terapeuta de mi amigo, empecé psicoanálisis, muy joven, no me acuerdo, creo que eran 24 años, estoy casi segura, un poquito menos. Y en terapia, uno en terapia descubre todo, de todas las cosas que quieras, y entre esas descubrí que había un lado artístico en mí, y no solamente tenía un cerebro muy numérico y que me daba bien con los números y con las finanzas, sino que tenía una personalidad bastante artística y que había que explorarla, entonces por ahí fue la cosa. Hoy en día, Sara, hay yo lo llamo tabú, no sé si sea tabú o tan tabú, no sé, no he explorado mucho ese tema, pero de lo que sí me he dado cuenta es que para las personas todavía es un poco lejano este tema de tener un terapeuta, de ir a psicólogo, o sea, yo digo que es como que es tan necesario, así como los gimnasios hoy en día están llenos, también deberían estar llenos los consultorios de los psicólogos, es mi opinión, pero ¿qué tan necesario ves tú eso? Yo digo que yo tengo una frase que se la oí creo que a un jefe que tuve, que me pareció genial, y es, hay dos tipos de personas, los que van a terapia y los que la necesitan. Es decir, Absolutamente. es absolutamente necesario. Todos tenemos médicos del cuerpo, todos vamos al médico cuando nos duele, no sé, cuando hay algo extraño en nosotros o cuando pensamos que tenemos que revisar el cuerpo por X o Y motivo, y hay médicos para cada parte del cuerpo, o sea, es que, cierto, hagan de cuenta que es lo mismo con la mente es una cosa que tiene que tener guía, que tiene unas profundidades que ni siquiera nosotros mismos entendemos, pues conocer esas profundidades para además ser más libres de nosotros mismos y vivir más tranquilos, es que no entiendo por qué la gente no lo hace. Sí, y es que se ha convertido también como en ese tema de, ay, si estás yendo es porque estás mal, lo que tú dices Eh, de los que lo necesitan. Entonces, no, pero si yo igual creo que que, lo o sea, si es, necesito, no voy. Ajá. pues, o sea, es como la gente le teme demasiado a decir que está mal. Pues, ¿cuál es el problema? Pues, si estás mal o no, o sea, es decir, si tienes un malestar en tu día a día, ¿cuál es el problema de admitirlo? Tengo un malestar en mi día a día. Y, Y no necesariamente si uno va al terapeuta es porque yo no creo que es como que estoy mal. La gente le dice, es que yo no estoy loco, no necesito ir a sí, terapia. Todos estamos locos, todos estamos locos, todos estamos locos, número uno. Pero ese loco no nos referimos al loco que va con botellas, soplando botellas en la calle, o no, una locura distinta a cada uno, pues conozca su locura, abrace su locura, ame su locura. ¿Cómo? Con guía, total, absolutamente, súper de acuerdo contigo. con un experto, una persona que sabe. Sí, obviamente hay que hacerlo en el mejor escenario posible, porque hoy en día también, bueno, hoy en día pasan muchas cosas, Sara, o sea, no solamente a nivel psicológico, que es lo que estamos hablando, pero hoy en día creo que a nuestra sociedad y a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho reconocer cosas. Entonces, como yo veo que tú eres algo, o que tal persona es algo, o que fulanito hizo algo diferente, entonces yo también lo quiero replicar, que no está mal si es un buen ejemplo, pero tienes que hacerlo como tú, ¿no? O sea, como poniéndole ese sello tuyo. Y muchas veces se pierde la identidad que tenías desde un principio en querer hacer algo, en construir un sueño y en hacerlo realidad. Pero quiero que me cuentes un poco, Sara, cuál ha sido ese sueño tuyo que has tenido siempre, yo qué sé, desde que saliste de pronto de la universidad, como que uno va teniendo claras más cosas, o desde que tú tengas memoria, ¿cuál era ese sueño que querías alcanzar? Bueno, yo creo que en mi caso eso ha sido muy diferente. A ver, ¿cómo? Bueno, ok, es que es distinto, pero bueno, digamos que a mí precisamente desde que yo
me gradué de la universidad, yo creo que mi sueño, lo que yo me imaginaba, es decir, yo creo que me pusiste a pensar. Ahí, por eso estoy patinando, porque me pusiste a pensar. Bueno, entonces, cuando yo entro a la universidad y me gradúo de la universidad, yo creo que yo estaba muy condicionada a un libreto, tal vez, que era muy perfecto para mí. Entonces, tal vez yo no me había hecho las preguntas necesarias para empezar a pensar cuáles eran en realidad mis sueños o en qué o sea, de qué estaba hecho mi deseo, ¿cierto? Yo como que los sueños y eso le llamo más bien como deseo. ¿Cuál es el deseo, cierto? Entonces, yo creo que yo no me había hecho las preguntas correctas porque ya todo estaba muy claro, qué era lo que yo tenía que hacer, cómo, cuándo, todo. Entonces, la crisis arranca cuando me doy cuenta que ni siquiera me he hecho las preguntas necesarias. Es decir, ¿qué era lo que supuestamente estaba perfecto para mí? Tener una carrera exitosa en el mundo de las finanzas, tener una familia, hijos, casa, carro, beca, esposo perfecto. Ese era el libreto o eso era lo que yo pensaba que era lo que era mi deseo, ¿cierto? Ser súper exitosa, digamos, en una empresa con carro, casa, beca y una familia de hijitos, ¿cierto? Y hagamos ahí una pequeña pausita. Señor. Imaginar que tenías esa necesidad que me dices o no necesidad, sino esa pintura que tenías en tu cabeza de tener una carrera exitosa y todo, ¿por qué se dio? Era como que seguramente vamos a llegar al mismo punto, pero creo yo que a veces es la sociedad te lo pinta así o tu familia te lo pinta 100%. así o No, como que claro, es algo con lo que tienes que cumplir y con lo que ya llevas en tu ADN, ¿no? Entonces es como que claro, si no haces eso, entonces no eres nadie. claro, es que es como, la verdad, ahí entramos a profundidades, pues que, ¿cierto? Pero yo creo que una tipo 23 o 24 años cree que no hizo nada en la vida si no es exitoso. Y ese éxito lo define con unas cosas que nada que ver, o sea, con unas cosas que, bueno, puede que sea el deseo de algunas personas, pero no de todas, o sea, no de todas Total. las personas en la sociedad. Cada quien piensa distinto y le gustan cosas distintas y tiene formas de ver la vida distintas. Entonces, es como es como una estructura que le ponen a uno de, si usted no cumple con A, B, y es una lista, ¿no? Una lista gigante. A, B, C, usted no fue exitoso y no vino al mundo a nada y su vida no valió nada y usted no vale nada como ser humano y como persona. Entonces, claro, yo tenía eso normal, como cualquier otra persona y creo que ser mujer también es como que nos definen la feminidad, es decir, usted es una mujer buena, sí, tiene esposo e hijitos, usted es una mujer buena, sí, a los tantos años ya tiene su pareja establecida, usted es una mujer buena, sí, a los tantos años ya tiene hijos, usted es una... O sea, todo esto que pasa con hombres y mujeres, estoy hablando de la parte femenina, claro que pasa, claro que es una cosa que te impone la sociedad y la cultura y, bueno, y también depende del círculo donde tú naciste y creciste y, bueno, evolucionaste. Entonces, la crisis arranca cuando en mi personalidad, en mi forma de ser, me doy cuenta que lejos, en ese momento no lo entendía, o sea, es más, me demoré mucho tiempo en entender que esto era lo que me estaba pasando, pero la crisis arranca cuando me doy cuenta, sin entenderlo, sin verbalizarlo, que esto no es lo que quiero. Entonces es un vacío gigante y entonces, ¿qué quiero? ¿Quién soy? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a definir mi universo, el universo de Sara? ¿Cómo voy a definir mi feminidad? O sea, ¿cómo defino qué es ser mujer? Si no es lo que toda la vida me han dicho, porque definitivamente no es. Para mí, ser mujer no es eso, es otra cosa. ¿Cómo lo voy a crear? ¿Cómo lo voy a...? Sí, ahí arranca la crisis y ahí arranca la terapia. ¿Y qué pasó ahí?
Porque Bueno, tenías entonces, 20. bueno, entonces estamos hablando de los sueños, ¿no? Ok. Sí, 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 porque me dices que tenías 24 años, Sí, como sí, sí, uno a los sí. 24 años, y te entiendo perfectamente, Sara, porque a mí me pasó también, más o menos por la misma edad. Y uno dice como, o sea, socialmente hablando, como a un pelado, pelada de 24 años le está dando esta crisis existencial tan enorme. Y nadie lo No está está ayudando. sí, O lo están exactamente. ayudando sus amiguitos que están igual o peor. Sí. Ayudándole a la amiga con la tusa. Sí, 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 no, no, no. Y es que esto es una cosa existencial, no es, si uno pues hablarlo con los amigos, pues claro, pañitos de agua y claro, y ayudará, pero estar solo en ese momento, de verdad que difícil, o sea, difícil, me parece. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Entré a terapia y lo primero que empecé a descubrir es que tenía la necesidad de explorar el arte. El arte siempre ha sido una forma de transgredir, ¿cierto? Y siempre ha sido una forma de escapar y de, ¿cierto? Y como de construir de alguna manera, sí, de crear en vez de destruir. Es como un impulso que tiene el ser humano que decide, en vez de destruir, crear, ¿cierto? Entonces, y Sí, hace arte. Entonces, empecé, dije, bueno, yo creo que yo quiero pintar, a mí me gusta pintar, mi papá es arquitecto, pintor, pinta súper bonito, siempre he visto eso en él, es un artista, él es un artista. Mi mamá también pinta, o sea, mis tías pintan, o sea, he tenido mucho arte alrededor. Entonces dije, yo quiero pintar, pero pues en mi vida he cogido un pincel, porque creciendo fui muy buena para las matemáticas, para los números, para sí, y me gustan las matemáticas, amo las matemáticas, o sea, no tengo problema, pero como que nadie nunca me dijo, ay, venga, pintemos, pues porque yo tenía cierto otro perfil. sí. Entonces arranqué como a investigar, no sé qué, y encontré la carrera de maquillaje artístico y dije, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada. Yo he sido muy afortunada, yo he sido muy afortunada porque mis padres siempre han amado mi libertad, ¿sí? Qué bueno. Entonces, siempre les ha parecido más importante que yo sea libre a que yo sea X o Y, ¿cierto? Entonces, papá, mamá, Buenísimo. quiero estudiar maquillaje. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo lo Bueno, tomaron? bueno, ¿qué hay que hacer? Entonces empezaron con, o sea, como, venga, pero usted nunca ha cogido un pincel en su vida, o sea, ¿qué le pasó? No, es que quiero coger un pincel en mi vida, precisamente. Entonces ellos, claro, con recelo, como con esta persona que se enloqueció, pues bueno, listo. Entonces, listo, empecé la carrera, no sé qué, maquillaje artístico. Um, y en la carrera pues conocí personas, entré al medio, empecé a conocer gente, bla, 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 bla. Y creé mi primer proyecto como de emprendimiento, que era una academia. No fue el primero, en realidad, yo ya llevaba 3 fracasos. Cuenta en qué fracasaste antes de seguir con el emprendimiento que dio. Pero es que íbamos en los sueños, Sí, entonces, sí, y sí. Todo aquí yo como que me va voy para allá, conectado. para Narnia, regreso, voy para Júpiter, o sea, entonces, eh, No te preocupes. eh, entonces, ¿cuento los fracasos o seguimos en el tema que estábamos? Cuenta los fracasos y volvemos a los Ok, sueños. bueno, perfecto. Entonces, cuando yo tenía un súper trabajo en Endeavor Colombia, que es una organización que se dedica a hacer consultor, pues es una red de emprendimiento, es la red de emprendimiento más grande del mundo. Se dedican a hacer consultoría para emprendimientos de alto impacto, ¿cierto? Entonces Sí. yo tenía un trabajo ahí, yo era Senior Account Manager, manejaba como 9 cuentas y también estaba muy involucrada en el proceso de selección, que el proceso de selección es, hagan de cuenta, como un fondo de inversión cuando decide poner dinero en una empresa o no, ¿cierto? Ese es un proceso, es como el proceso de selección en Endeavor. Sí.
Entonces tenía que buscar empresas y tenía que servir las empresas cuando ya eran seleccionadas. Bueno, era el trabajo, de verdad, era el trabajo. Si hoy en día, con los conocimientos que tengo, me vuelvo a topar con un trabajo como esos, ya estaría mucho más tranquila, ya no entraría en crisis, ya me lo gozaría. En ese momento no me lo gocé tanto como, pero no pasa nada. Entonces, decidí renunciar porque me lancé con una amiga dizque hacer un ladrillo orgánico, parce. Ay, no, está muy loco. Uno está muy chiflado. Ay, éramos Ladrillos un orgánicos. grupito. Ok. Sí, era una cosa como, éramos un grupito como de 5 jóvenes. Entre ellos había una química que tenía una empresa de químicos. Entonces ella había descubierto la fórmula del pan de bono, como dice nuestro queridísimo el águila descalza, Ajá. que para que el pan de bono no se entiese. No sé si te has visto eso. No, pues sí, sí los conozco y he escuchado la frase, pero no he Eh, profundizado mucho, entonces puede que no bueno, te entienda. te lo recomiendo porque es una Sí. joya, es una joya. Entonces, bueno, ella había descubierto es que la fórmula de un ladrillo que era mucho mejor con el medio ambiente y que era un ladrillo orgánico y que íbamos a competir con ladrillera Santa Fe, juá, juá, juá. Entonces, pues bueno, unos jóvenes ilusos, yo le traje, o sea, conté a mis papás, voy a hacer esto y esto, y mi papá como, niña, pues, bueno, vaya estrellese, tranquila, pero pues, entonces fracasé, obviamente ni siquiera sacamos el prototipo, no funcionamos como equipo emprendedor, no o sea, eso no funcionó de ninguna manera posible, pero fue muy divertido, fue muy enriquecedor, conocí unas personas maravillosas, o sea, eso simplemente pues no fue nada grave. Ujú. Pero fue el primer fracaso de emprendimiento que tuve, claro. Y Claro. después, con esta misma amiga, dijimos, bueno, vamos a montar una consultoría que soluciona conflictos por temas culturales entre países. Entonces, entre Perú y Colombia hay unas diferencias culturales y uno entra a solucionar, porque ella había trabajado en una empresa como esa y quería como replicar el modelo. En realidad, estábamos muy pequeños para que eso funcionara. Tampoco funcionó, no lo sacamos adelante. Y después arranqué con la idea de hacer mi propia marca de maquillaje. Pero en ese momento en Colombia los INVIMAS, las materias primas, las importaciones, los empaques, eso, nada de eso existía. No era, o sea, no era una cosa realmente viable, no. Entonces, ¿Cuándo era ese tampoco. momento? O sea, háblanos un poco de años, fechas, más o menos Yo en qué fecha creo lo que intentaste. Yo creo que eso fue hace como 8 años, Sí. 8 o 10 años, sí, por ahí, más o menos, sí, sí, sí. Entonces, bueno, tres fracasitos, entonces, entonces ya aquí estudiando maquillaje, monté una academia de maquillaje, pues arrancó como una academia de maquillaje, pero rápidamente se tornó en academia con educación complementaria para creativos, ¿cierto? Ok. Entonces, a los creativos, cuando tú estudias maquillaje, te enseñan a maquillar. Cuando tú estudias fotografía, te enseñan a tomar fotos, normal. Ujú. Pero no te enseñan a abrir una hoja de Excel, no te dicen cómo cobrar tus servicios, no te dicen que tú necesitas un buen manejo de redes sociales, o un buen manejo de mercadeo, o un buen manejo de tus finanzas personales. Entonces, fue o sea, montamos como varios cursos alrededor de educación complementaria para creativos. Entonces teníamos finanzas para maquilladores, finanzas para fotógrafos, teníamos como un colectivo donde nos reuníamos a hablar de estrategia, de mercadeo, bueno, con Buenísimo. creativos, porque en realidad cuando tú te gradúas como artista o como creativo, lo que haces es que tienes una pequeña empresa, eres una persona independiente, es una pequeña empresa que tienes que poner a producir con tu arte, ¿cierto? Pero si nadie te enseña a cobrar, pues, o a pasar o a tener pilas en cuando vas a cotizar o costear tu servicio, bueno, en fin.
Entonces ese proyecto ya sí funcionó súper, nos empezó a ir muy bien. Con la pandemia crecimos un montón porque todo se fue a lo digital, entonces la gente compraba los cursos digitales. Entonces ese sí, digamos que Ese sí pegó. contracción, dime. Ese sí pegó. Ese sí pegó y tuvo tracción y entendí cómo se crea un proyecto y entendí cómo, digamos, uno arranca y pasa por dificultades y bueno. Pero digamos que me salí de ahí porque las diferencias de visión con mi socia eran muy grandes, es decir, ella quería una cosa y yo quería otra muy distinta. Entonces, yo simplemente decidí, no, mira, sigue tú con tu visión, yo ya estoy en el vacío desde hace rato, abrazo ese vacío. Entonces, me quedé literalmente en el vacío. Y esos fueron los fracasos. Hasta ahí Ahí vamos. vamos ¿Cómo quieres que continuemos? Yo, pucha, de verdad, pareciera Es como que, que qué desorden. no, es que lo interesante, Sara, o sea, de pronto tú lo ves como un desorden, pero yo lo estoy viendo como el camino hacia tu crear esa idea y poder a través de los emprendimientos, a través de las terapias, Uh-huh. llegar a construir una idea de sueño, ¿no? Ese algo que querías que. Entonces, háblanos ahora Total. sí de eso. O sea, ya Epa. pasaste por tremenda experiencia, por fracasos que evidentemente no son nada fáciles, que son súper complicados de llevar, pero ya llegaste entonces en un punto en el que tienes experiencia, en el que sabes cómo es la movida, en el que sabes un montón de cosas ya por haberlas vivido y dices, ok, Total. esto es lo que quiero. Bueno, entonces ¿qué descubrí? ¿Qué descubrí con este quedarme en el vacío? Y de a poquitos, es decir, todavía no he llegado a ninguna parte, o sea, todavía seguramente me falta conocer y descubrir miles de cosas acerca de mí, pero ¿qué me di cuenta? Me di cuenta que la vida es lo que pasa al otro lado de la certeza. Entonces, Wow. crecí pensando que tenía que tener, perdón, tener una certeza y esa certeza se disfrazaba de hijos, marido, trabajo estable, ¿cierto? Ujú. Y cuando me di cuenta que la vida era lo que pasaba al otro lado de esa certeza, abracé el vacío y me quedé entendiendo que ese era mi deseo, es entender y abrazar el vacío y la incertidumbre y no estar buscando algo, porque si estoy buscando algo, me pierdo de encontrar cosas, porque tengo solamente una cosa en la cabeza y entonces me di cuenta que si uno está como con su cabeza enfocada en buscar, pues no encuentra, porque, Ajá. porque las cosas van llegando y van apareciendo y son esporádicas y son orgánicas y nacen como una flor que nació donde no tenía que nacer y nadie se explica, pero es vida, ¿cierto? Entonces, si tú llenas tu cabeza de una cosa que estás buscando, pues te pierdes de encontrar la magia en la vida. Entonces, me di cuenta que era eso, que yo quiero ser lo más libre posible de mí misma y del sistema en algún punto, ¿cierto? Y de entender que los proyectos arrancan y se acaban y uno busca otro proyecto y se ve entra a otro universo y encuentra otras cosas. Ese es mi deseo, poder vivir así. No sé si me hice entender o parezco loca o qué. Me parece lo máximo porque precisamente para allá iba. Muchas veces soñamos con cosas materiales que no está mal. A mí me fascina tener el ideal de casa que quiero, el carro, todo. Pero ¿por qué Sí. para ti, y me incluyo ahí porque para mí también, son más importantes los sueños de adentro? O sea, los que no son Uh-huh. tangibles. Porque cuando uno está en un restaurante en París comiendo la comida más deliciosa del mundo, porque no existe una más rica que esa, tomándose el mejor champán, etcétera, etcétera, y por dentro está como una ñola, Ujú. pues de qué sirve estar ahí sentado.
Total. Pero Mientras que, creo que no hay mejor resumen de eso, porque sí, definitivamente lo que más nos llena finalmente como seres humanos es eso, es volver a sentirte de pronto a veces como cuando eras un niño, una como niña. un niño, eso te iba a decir, Eh, mientras que si tú estás en un pastal viendo la luna llena con frío y por dentro sientes que esa luna llena es tuya y te encanta y quieres encontrarle las formas o verle los diferentes tonos del gris a la luna y compartirlo con una persona, pues no, no pasa nada, o sea, no, No el es lo carro y mismo. el Ferrari y el Lamborghini vale huevo. Claro, total. Total, total. Yo creo que es una construcción importante que cada ser humano hace porque, de hecho, a mí, si hablamos de terapia y de todas estas cosas, es una de las cosas que me costaba entender. Claro, No nosotros, porque yo estuviera arraigado a algo. Sí, dime. yo quiero aquí hacer como una salvedad, o sea, nosotros estamos hablando desde un punto en donde todas nuestras necesidades básicas están satisfechas, ¿no? Como que cuando uno tiene todas esas necesidades básicas satisfechas y tiene como un punto en donde ¿cierto? Como su necesidad como ser humano está cubierto, ahí puede pues empezar a pensar en estas cosas, ¿no? O sea, eso Claro, quiero hacer como ese puntico ahí, que hay claro. seres humanos que no están, ¿cierto? No están en ese punto y no se puede desconocer. Ahora sí, Absolutamente. perdóname ahí No, no. la interrupción. Tranquila. No, a lo que iba es, y de hecho tu intervención estuvo muy oportuna porque precisamente uno cuando está metido en este cuento de que, ok, yo soy más que tener algo, yo soy más Ujú. que un carro, una casa, un algo material, ¿quién soy yo? Entonces si te empiezas a hacer ese tipo de preguntas y a cierta edad que es en donde estás viviendo al mismo tiempo un montón de cosas en muchas áreas de tu vida, ves que hay ciertas situaciones que te hacen reflexionar sobre eso y a lo que a lo que iba era precisamente en que no solamente tenemos un ideal de vida, sino que ese ideal de vida se asemeja mucho a lo que vamos siendo por dentro, ¿no? Entonces, yo soy tal cosa, estos son mis principios, estos son mis límites, estos son mis valores, pues asimismo voy a permitir la entrada o salida de cosas para mí, ¿no? Ujú, En ujú. ese proceso, Sara, que sé que de algún, directa o indirectamente lo has tenido que vivir también, ¿qué has tenido que, a lo que decirle no, a qué cosas les has dado la bienvenida a tu vida y cuáles son las que dices, con esto ya no puedo ir más"? Uy, ok. Me encanta que estás Eh, toda súper pensativa. sí, es que me haces unas preguntas, o sea, me pones a pensar, bacano. Mm, ah, mm, pues es que es chistoso porque lo primero que se me asocia es una cosa que creo que no estoy del todo respondiendo a tu pregunta, pero es lo que se me está Suéltala. asociando. Yo creo que el mayor no que yo he tenido que dar en mi vida es a las personas, a cierto tipo de personas, ¿sí? ¿Qué Eh, características tienen esas personas a las que les has dicho no? no, digamos que, a ver, lo voy a poner distinto. Yo creo que por ahí yo tengo un TikTok que dice como que yo llegué a la etapa del oigan a este. Entonces, Lo estoy en la vi. etapa del, yo estoy en Me la etapa del encanta. oigan a este. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? O sea, como que durante toda la vida, cualquier persona me decía, ay, mire, eso no se hace así, pilas. Ojo que con eso está, eso no es de una señorita, ¿cierto? Eso no es de una dama, cuidado, no sé qué. Entonces, a ese no me refiero a ese oigan a este. O sea, cualquier persona, yo ya en este momento obviamente no soy a prueba de balas y a veces me da duro, ¿cierto? Lo que opinen los demás, etcétera, pero yo creo que el no más grande que yo aprendí a decir fue no, no me interesa lo que pienses de mí, no me interesa si te parece que está bien hecho, no me interesa si piensas que eso no es de señorita, no me interesa. Entonces es, oigan a este. O sea, ¿por qué? Porque yo descubrí que si yo no le hago daño a los demás,
y entiendo los límites de la sociedad en la que vivo, etcétera, yo puedo hacer lo que quiero hacer, que sin lastimar a nadie, obviamente, o sea, pero no tengo que estar, mejor dicho, entre decir, a mí no me importa lo que digan los demás, y hacer, a mí no me importa lo que digan los demás, hay varios años de terapia. Uh-huh. Y esos varios años de terapia, yo creo que yo ya llegué ahí, es como, o estoy llegando, o estoy muy cerquita, o como digo, no soy a prueba de balas, pues a veces retrocedo, pero ese es el primer no, que no me importe lo que digan los demás, ¿cierto? Que no me importe que a alguien le parezca que no, que eso no es así, que eso no se puede hacer así, que sí. Sí me hice entender. Sí, yo te estoy siguiendo. Y se me hace muy lindo, Sara, porque de hecho es una de las características de este podcast, ser un niner, como yo les digo a mis seguidores y a la gente que escucha esto. Ser un niner no solamente tiene que ver con un emprendimiento, con una empresa, con crear cosas, sino ser un niner es eso que acabas de decir, es seguir lo que a ti te mueve. Y si ese seguir lo que te mueve, lo que te gusta, hace parte de no voy más con cierta persona por esto y esto, pues lo cortas ya. O sea, no hay que meterle música a eso, ¿sabes? No. Si para ti, en un momento de tu vida, llegas a darte cuenta de que eso no va contigo, pues no va. Y simplemente tienes que decir chao, adiós y suerte. Listo. Y creo que es una de las cosas que cuando yo era más joven me costaba mucho entender. Entonces yo podía seguir en un sitio o podía seguir estando juntándome con otra persona porque pues no tenía esa capacidad de decir no. Entonces el decir no es súper importante y se vuelve muy importante cuando empiezas a crecer, cuando empiezas a tener experiencia, cuando empiezas a darte cuenta de que tú eres más importante y tus sueños son más importantes que el resto de la gente, que lo que piense la gente. Por eso oigan a mi tía, pues es demasiado aplicable. O sea, yo creo que todos lo deberíamos aplicar en la vida, ojalá desde temprano. O sea, si usted tiene aquí, está escuchando esto y tiene 18 años y tiene un sueño grande, pues empiece a practicar mirándose al espejo y lo oigan a mi tía. O oigan a mi tío, como quiera. Gana O sea, creo que es necesario. Es necesario para todos lo tenemos que hacer. Y todos debemos ir explotando eso porque fíjate, Sara, que una vez empezó a suceder esto, hablando en mi caso, yo pude empezar a abrirle las puertas a otras cosas en mi vida y a la parte creativa que también hoy en día es súper importante y ahí es donde quiero llegar también contigo porque sé que, bueno, hay una empresa como Bioma, ahorita nos vas a hablar de Bioma. Sí. Pero antes hablemos de ese proceso creativo, de cómo nació la tía Clemencia, de por qué viste la necesidad de crear ese personaje que dice tantas cosas que a veces generan polaridad, porque he visto también que te escriben cosas, pero eso es lo chévere, de sacar, o sea, primero sacarte a ti de esa zona de confort y luego sacar a la gente a decirle, mira, este es mi pensamiento, o así, o no solamente tu pensamiento, sino que se los estás mostrando de una manera diferente, cierto tipo de temas y de situaciones y de cosas. ¿Cómo nació la tía Clemencia? La tía Clemencia nació por un error, pues como, no error, pero como por... Un accidente. Que tenía que nacer, sí. Pero... a ver, ¿qué pasó? Yo, haciendo análisis, uno empieza a hablar como los diferentes yo, ¿cierto? Entonces, los diferentes como momentos de la psique y los diferentes, los diferentes yo, ¿cierto? Entonces, en mi forma de tratar de entenderlos, ¿cierto? Yo les puse nombre,
características físicas, características emocionales, obviamente, pues porque de eso se trata. Entonces, entre esas voces o entre esos yo, existía la tía Clemencia. O sea, yo tenía una muy potente, que es además con la que más he luchado, se llama la tía Clemencia. Entonces la tía Clemencia huele a Chanel número 5, tiene perlas, tiene su boca roja, peinado así pues Carolina Herrera. Y sabes algo, sabes algo antes de, perdón que te interrumpa, yo me la imagino así, tal cual, ¿sabes por qué? Porque durante, aparte que es un nombre muy, muy de esa región, como muy, muy cafetero, pues, Sí. las personas que yo he conocido que se llaman Clemencia, siempre son señoras muy elegantes, muy bien peinadas. Entonces como que digo, o sea, qué nota porque yo también estoy creando a esa tía Clemencia en mi cabeza. Entonces es Sí, súper sí. chévere porque digo, qué bueno que cuando sale un video de la tía Clemencia, yo no te estoy viendo a ti solamente, sino No, que también me la estoy imaginando a ella. sí, total, uy, qué cool. Eh, sí, qué cool. Entonces la tía Clemencia, pues yo la creé en mi cabeza para reírme de ella, o sea, literalmente era para reírme de ella, porque la tía Clemencia en mí era la típica, o sea, era la voz de la culpa, era la culpa, que es una de las cosas, yo creería, a las que las mujeres entran a terapia, a liberarse de la culpa, de verdad. Entonces la tía Clemencia era, yo quiero hacer esto, decía Sara, y la tía Clemencia, no, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Eso no es de bien, ¿cierto? Todo esto pasando dentro de mi propia cabeza. Y, y se me ocurrió una vez como, pues venga, no sé, traigamos a reírnos de ella, o sea, volvámosla como todo lo contrario, ¿sí? Sí. Obviamente manteniendo sus características físicas, Uh-huh. donde la gente siempre va a tener esta tía que es la matrona y huele a Chanel número 5 y es perfecta Y toma vino. y toma vino, pero contrastémosla, es decir, que sea la más libre de todas, que diga groserías, que, ¿cierto? Que le parezca que todo está permitido, que le parezca que todo es viable, que le parezca que todo es humano, ¿cierto? Entonces, traigámosla a reírnos de la tía Clemencia. Esa fue como muy terapéutico para mí porque, pues porque yo la saqué al mundo, ¿cierto? O sea, creé el personaje y la saqué precisamente para reírme de ella. Entonces, y después, muy rápidamente, sin planearlo ni nada, me di cuenta que era una oportunidad de empezar a decir cosas que las mujeres no tenemos tan permitido decir. Y es, venga, no tengo por qué aguantarme un tipo que X, Y o Z, no tengo por qué aguantarme esto que no me gusta, no tengo por qué quedarme callada en situaciones injustas, no tengo por qué quedarme el resto de la vida con un personaje que ni me mira, no tengo muchas situaciones cotidianas de la vida y del día a día de las mujeres a través de un personaje que tiene un permiso. Yo creo que los personajes, no Sara Bojanini, sino la tía Clemencia, de cierta manera se les da como un permisito, tiene como un permiso de decir y hacer y de exponerse, porque es un personaje, ¿cierto? Entonces, hay gente que lo... Señor. Perdón, ese es el código perfecto, ¿no? Yo el otro día también escuchaba que si nos vamos a las grandes, a los grandes cómics o el mundo de los superhéroes y todo, cuando hay un villano, a ese villano se le permite hacer lo que él sabe que está dentro de su código, ¿no? Si él dice, yo voy a hacer, yo soy el villano y soy malo y siempre voy a hacer esto, pues siempre te vas a esperar que haga eso, ¿no? En el momento en el que ese villano o ese personaje se sale de su código, pues empieza a faltar y ya no va a tener credibilidad y ya no va a ser bueno. Entonces, por eso esos papeles terminan siendo tan importantes porque te pinta a ti directamente la cancha en la que vas a jugar. Y evidentemente es lo que tú estás
o has construido con la tía Clemencia. Ujú. Sí, entonces, sí, tal cual. Hay gente, te está diciendo, hay gente que lo entiende, hay gente que como que sabe que es un personaje y sabe que es para reírse y sabe que es sarcasmo y, cierto, como que y hay gente que se toca, o sea, como que Sí. queda... esta semana tengo el tema de la generosidad, de los tacaños, ¿no? Entonces... yo dije, en una pregunta dije que a mí me gustaban los hombres generosos. No dije, a mí me gustan con plata, a mí me gusta que me inviten, a mí me gusta que me paguen todo. No, dije, a mí me gustan los hombres generosos. O sea, a la tía Clemencia le gustan los hombres generosos. Ay, óyeme, Me no, imagino. trabaje. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Trabaje. Las mujeres, ¿yo por qué tengo que gastar mi plata en mujeres que no vale la pena? Venga, generoso. Yo digo la palabra generoso y lo primero que usted piensa es, Plata. necesito su plata, qué pesar. A mí ni siquiera me da rabia, me da pesar que el sistema, la cultura, como los criaron, como todo, les haga, o sea, lo primero que se asocie con la palabra generosidad sea el dinero, cuando generosidad es tiempo, es cariño, es interés, ¿cierto? Es muchas otras cosas, ¿cierto? No, yo no necesito su dinero, ni mucho menos, pues, pero sí necesito que sea muy generoso. Entonces, no. Entonces yo me río, claro, a mí me empieza a decir, me da risa, o sea, y hay unos que se ensanchan en discusiones y en peleas y yo, pues obviamente no, pues no. Claro. Y me parece súper interesante tocar, bueno, sé que lo hemos hablado implícitamente, pero estamos en una sociedad hipermachista, en el que Sí, evidentemente cuando sacas un personaje como la tía Clemencia y te hacen este imagina. tipo de comentarios, probamos qué tan machista estamos siendo, ¿no? Ah, no, es que además es como, es como que la gente termina diciendo con precisión aquello que están tratando de negar. O sea, lo estás diciendo, ¿cierto? Con 100% de precisión estás diciendo aquello que estás tratando de negar, ¿cierto? Entonces, ahí mismo en los comentarios, en lo que dicen, con lo que pelean y todo, es como, uno para qué va a discutir con un loco, o sea, se pone uno a discutir con locos, pues termina incendiado. No. Y al Sí, mismo total, tiempo total. haters, no sé, pues sé que es más como un tema hacia las opiniones de la tía Clemencia, pero a ti, como tal, a Sara, te han llegado a de pronto a decir un comentario hater o algo, no sé. No, yo no me he dado cuenta, no, la verdad yo no, ni siquiera la tía Clemencia tengo tantos haters, como que Sí, como que mm, yo me he dado cuenta que son más como discusiones por entre esas la cosas que gente, dice, ajá, y entre sí, la gente de que se ponen a pelear de que, no, pero yo pienso que tal cosa es así, ah, o lo que tú decías ahorita, de, no, pues si yo soy mujer, pues trabajo por mis cosas y no sé qué, y no soy una mantenida, y en fin, ¿no? Pero pues bueno, o sea, creo que las redes sociales hoy en día son un espacio en el que muchas personas, y te lo cuento porque a mí con el segundo capítulo de este podcast, literal, que empecé a subir, yo subo unos clips a la semana de cosas importantes que consideré del podcast, y me respondió uno como... Ay, usted ahora se cree influencer y no sé qué, y, o sea, es como tirando hate, y yo digo, o sea, está pero haciendo un ¿de contenido, dónde? sí, O sea, ¿de dónde? O sea, como que creo que no tiene sí. ningún tipo de soporte, por No, decirlo, pero no, haters, obviamente haters siempre va a haber y entre más uno se exponga, pues más, porque pues a ver, pero yo no lo he sentido tanto como contra mí, no, ni siquiera contra la tía Clemencia tanto, pasa un poco más con la tía, pero tampoco. Yo sí lo que veo es que se agarran o sea, entre ellos, arman discusión, tú armas el que me chispero. parece fantástico, a mí me parece fantástico porque la gente, o sea, permite ver como, como lo que está pensando la sociedad más o menos y cada quien saca sus conclusiones y cada quien dice, yo me identifico con esto, pero
pero no, hasta el momento no he tenido uno como que agarre y se encontra de ta. No, por ahora Qué bueno, no, chévere. me ha ido bastante, sí. Bueno, háblanos de bioma. Y te voy a decir que estuve viendo un poco pues el perfil que tienes. Dice que pues es tu empresa, que tienen Sí, 37.000 árboles sembrados, cosa que me sí. fascina y estoy muy en pro de sembrar árboles y el medio ambiente y todo. Cuéntanos desde cuándo está, cómo nació, o sea, quiero detalles de todo porque me encanta. De repente podemos hacer, yo qué sé, o sea, una campaña de a tantas reproducciones sembramos tantos árboles o como sea, y me encantaría, o sea, y si no, pues no importa, lo doy y ayudo. Pero cuéntanos un poco de Bioma, cómo es y cómo nace ese proyecto. Bueno, entonces Bioma nace hace un año larguito, o sea, antesitos de empezar la pandemia, Juan Camilo, mi socio, sale con Bioma. O sea, yo ahí en ese momento no había llegado. Entonces, nace con la idea precisamente que tú estás diciendo de vincular cualquier producto o servicio con la reforestación. Entonces, ¿qué significa esto? Es como queríamos ir a la raíz del sistema de consumo como lo conocemos ahora. El sistema como lo conocemos de consumo niega los límites físicos del planeta. ¿Por qué? Porque consumimos recursos que son finitos, que a su vez hacen que se emitan unos gases que se van a la atmósfera, que también es finita. Entonces, estamos como negando literalmente los límites físicos del planeta, que no se pueden negar. Ujú. Entonces, la idea era destruir o, bueno, reconstruir como esa forma de consumir para que por cada vez que suceda una transacción, sembremos un árbol. Entonces, así no solamente consumimos, sino que también compensamos al mismo tiempo, ¿cierto? Porque, ¿qué Buenísimo. pasa? Hoy en día las empresas individualizan las ganancias y socializan la pérdida. Es decir, para usted producir cualquier producto o servicio en el mercado, usted tiene que agarrar productos de un planeta que es finito. Entonces, para generar unas ganancias, esas ganancias son individuales, pero las pérdidas las asumimos todos como seres humanos en el planeta, ¿cierto? Entonces, Claro. debería haber alguna parte donde dijera, listo, usted está consumiendo recursos del planeta, pues repóngalos, ¿cierto? Entonces, hoy en día eso sucede de manera voluntaria, todavía políticamente no ha pasado pues que sea obligatorio. Entonces, arrancó, creo que un mesecito antes de la pandemia. En pandemia nos conocemos, Juan Camilo y yo, por medio de las redes sociales. Yo subí una foto como de un poema o algo así, o una cosa, sí, y a Juan Camilo le encantó, me reaccionó y empezamos a conversar y con, venga, que es esa empresa suya, está súper bacana, bla, bla, bla. Yo en ese momento estaba con la academia, Ujú. entonces pues no estaba pues como buscando nada. Sí. Eh, pero conversamos. Yo me salgo de la academia y entro en este vacío, que es el que te digo que abrazo y que me encanta porque me sucedieron unas cosas impresionantes. En ese momento, imagínate que actué en una película. Wow, qué bueno. ¿En cuál? Se Qué chévere. llama 2056 Bucle, la era de la oscuridad, todavía no está lista, todavía no ha Ah, ok. salido, pero pues terminé actuando en una película. O sea, eso no, Buenísimo. mejor dicho, yo nunca me imaginé que eso me iba a pasar. Y en esas también, Juan Camilo me dijo, acompáñeme, éramos súper amigos, no sé qué, acompáñeme que me voy a ir a hacer un tatuaje. Entonces yo lo acompañé a hacerse el tatuaje y haciéndose el tatuaje me dice, Mona, necesito un community manager. Y yo, ay, mono, yo no estoy haciendo nada. Imagínense, pues yo nunca en la vida, ¿cierto? O sea, súper financiera, maquillaje, pues tenía conocimiento de las redes, obviamente, pero pues, Ujú. entonces, mono, yo soy su community manager, hágale. Entonces me dijo, bueno, déjeme, yo hablo con mi hermana es
la hermana de él es la otra socia nuestra, a ver qué pasa. Yo le dije, listo, hablé con su hermana, no sé qué. Entonces, no sé, por la tarde me llamó y me dijo, hablé con mi hermana, usted debería ser como la gerente de mercadeo. Yo no tengo pues como con qué pagarle ni nada, pero arranquemos. Y yo le dije, pues yo sin hacer nada, le dije, de una, a mí esta empresa me encanta, me parece demasiado bonita. Y ya entré para mercadeo y las redes sociales de Bioma, no serví para, o sea, saqué cero, completamente insuficiente en mi trabajo en esa área de la compañía. Pero rápidamente me volví súper comercial y me volví como la financiera de la empresa, como a crear el coquito y ¿cierto? Y administrarlo y a hacerlo, o sea, empecé como a traer clientes y comercial y bueno. Entonces él como a los 2 meses me dijo, Mona, vea, estamos súper felices con usted, quisiera ser socia, le vendemos una participación, ¿usted qué opina? Y le dije, me encanta. Compré mi participación con trabajo y con dinero normal y ya arrancamos y ya hemos tenido momentos difíciles, ya hemos tenido momentos en donde decimos, pucha, esto no está funcionando, hemos intercambiado de modelo, hemos como, ¿cómo se dice eso? Como, no, bueno, cambiado muchísimo el modelo de negocio y ahí vamos, hemos sembrado ya 40,000 árboles, hay que actualizar eso en el Instagram. Wow. Hemos trabajado con más de 70 empresas, mejor dicho, vamos ahí, con vamos toda. Muy bien, con toda. Oh, buenísimo, buenísimo. Yo creo que esa parte es absolutamente esencial, sobre todo para este momento de la humanidad en el que justo en el año de la pandemia veíamos cómo se quemaba la Amazonía, como habían un montón, bueno, Australia antes también estuvo como en la misma crisis, y digo, qué lindo que existan este tipo de emprendimientos, ¿no? Muchas veces las personas se encargan de, y la misma sociedad, como lo hablábamos ahorita, se encargan de, no, tú tienes que, si lo digital es lo que está dando ahorita, métete a lo digital, si lo que da es esto, métete a esto. Y nos olvidamos muchas veces de cosas que son demasiado importantes, que por perseguir la fama, el dinero y otras cosas, pues nos estamos olvidando de cosas que son realmente muy importantes, como el medio ambiente, como el estar en esa armonía con el planeta en el que vivimos, porque, pues yo no sé, o sea, al paso que vamos, tristemente, pues muy horrible y muy todo, pero pues estamos acabando con lo nuestro, con nuestra propia casa. Y ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Uh-huh. Ya estamos tratando más bien de sobrevivir, creo yo, con un montón de cosas, porque así es. O sea, hay muchas variables que ya es muy difícil cambiarlas y que yo no creo que cambien. Pero aquí estamos y qué bueno ser esos agentes de cambio y qué bueno, Sara, que el haberte conocido hoy no solamente nos haya traído esta riqueza emocional, psicológica, digital y todas las experiencias que nos has contado, porque ha sido muy bueno, también la ambiental y pues bueno, para los que no la conocen, la siguen todavía, ella es Sara Bojanini, estás en Instagram como Sara Bojanini, ¿no? Sí. Estoy aquí adivinando porque no estoy viendo si es @Sara Bojanini, o pueden seguir también a @la tía Clemencia, así tal cual, y evidentemente Bioma es @bioma con doble m .community, @bioma.community con doble m también. Y unirse si quieren. Yo no sé, Sara, si reciben voluntarios. A mí me encantaría ir a una jornada de siembra de árboles, o sea, me parece un plan buenísimo. Y si lo hacen, pues me apunto de una. Todavía no tenemos eso muy organizado por temas de pandemia, pero la gente le encantaría ir a sembrar. Vamos a ver cómo lo organizamos bien. Super. Vamos a ver. Ahí estamos entonces pendientes.
Sara, de verdad, mil gracias por haber estado hoy en 9% Podcast. Gracias por ser una Niner, porque lo eres. Y quería que te despidieras, da un mensaje final, algo que tengas en tu corazón que te salga para la gente que está escuchando esto. Ay, muchas gracias de verdad. Y a todos les deseo que en algún momento lleguen a su etapa del oigan a este. Se lo merecen. Así es. Bueno, mis queridos Niners, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Los amo un montón, les deseo todo lo mejor, que sea exitoso el camino por el que vayan y que no importa las dificultades que vengan, siempre levántense, háganle, trabajen por eso, por lo que quieren lograr. Y bueno, les deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche donde se encuentren y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias por llegar al final de este capítulo. Recuerda que en cualquier momento podemos ser agentes de inspiración para alguien. Te esperamos en un próximo capítulo de 9% Podcast.